Buenos días, estamos en el Evangelio de Marcos, hemos terminado el capítulo 4, entonces como solemos, pues hoy vamos a tener un día de repaso de este capítulo. Entonces vamos a leerlo entero una vez más y después yo haré un breve repaso y acto seguido pues pasaré la voz para que todo el que lo desee pueda comentar algo que quiera destacar de lo que hemos estado viendo en los días anteriores. Quizá algo pues que te haya hablado a nivel personal, algo que hayas aprendido, algo que desees resaltar. Entonces empezamos con su lectura. ¿Quieres tú, Joana, leerlo? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: Así es el reino de Dios,
como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, pues aquí termina el capítulo 4 y esto es lo que hemos estado viendo en los días anteriores. Bien, pues en este capítulo tenemos a Jesús enseñando lo que conocemos como las parábolas. Recordamos que una parábola es una historia con elementos de la vida cotidiana que Jesús las contaba, esas historias, para representar una realidad espiritual más profunda. Entonces él contaba algo muy sencillo que todos podían entender para compararlo con algo espiritual más importante, ¿no?, que él quería transmitir a los que escuchaban. Entonces, pues aquí tenemos algunas de esas parábolas. El Marcos, así como los otros evangelistas que escriben lo que conocemos como los 4 evangelios, pues hacen mucho énfasis en presentarnos a Jesús como maestro. Y la enseñanza de Jesús, eso lo veíamos también, estaba enfocada en el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios, es decir, a ofrecer a todos los que lo deseen de volver a vivir o empezar a vivir dentro o bajo el gobierno de Dios. No vivir de una manera independiente, apartada de Dios, en pecado, como a uno mejor le parezca o como a uno le dé la gana, sino voluntariamente someterse al gobierno de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a ofrecer. Y al mismo tiempo, pues sabemos, y lo veremos al final del Evangelio, que Jesús dio su vida en la cruz, pagando por las culpas de todos los que somos pecadores, que eso incluye a toda la humanidad, para que así podamos ser perdonados, ¿no? De eso hablaremos más en detalle. Bien, pues aquí tenemos a Jesús como maestro enseñando, como él hacía a menudo,
sobre el reino de Dios, y le vemos contando estas parábolas que estuvimos comentando. La primera es la del sembrador. En realidad todas las que cuenta en este capítulo pues giran en torno a la siembra. Esa primera parábola él la explica y él dice que el que siembra es el que da la palabra. Y la semilla representa esa palabra, representa la palabra de Dios. Entonces Jesús aparece como un sembrador y también todos aquellos que después vamos a transmitir su palabra, pues también en ese sentido somos sembradores. Y esa palabra de Cristo que transmitimos está representada por esa semilla. Ahora, en esa primera parábola, Jesús hace énfasis en el corazón de aquellos que escuchan la palabra. Y eso está representado por los diferentes terrenos. Es decir, cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando leemos la Biblia, pues nuestro corazón puede ser receptivo o no. Entonces Jesús habló de esos 4 tipos de terrenos. Uno, que es el camino, son aquellos que escuchan pero no entienden. Entonces de nada les sirve lo que ha escuchado. Esa palabra no va a poder llevar fruto, no va a poder crecer como esa semilla dentro del corazón que ha escuchado. No va a servir para nada. El otro tipo de terreno representa a aquellos que escuchan, reciben la palabra de Dios, pero cuando vienen las dificultades, cuando viene la prueba o la persecución, porque cuando uno empieza a seguir a Jesús, pues va a encontrarse con personas, quizá amigos o hasta familia, que no van a estar contentos con esa decisión. Entonces va a venir burla, desprecio, rechazo. Y cuando llega esa prueba, el que ha recibido la palabra, si vuelve atrás y dice esto es demasiado, yo no quiero tener estos problemas por seguir a Jesús, para eso pues me quedo como estaba, pues eso está representado por ese terreno lleno de piedras, que también va a impedir que esa semilla crezca y dé fruto. Luego el otro terreno que contó Jesús es el de espinos, que representa a aquellos que escuchan la palabra, pero su corazón está tan lleno de las cosas de este mundo, ya sea la avaricia o la diversión, el entretenimiento, los proyectos que uno tiene en este mundo, las preocupaciones, uno está tan lleno que esa palabra que recibe tampoco puede dar fruto, tampoco puede prosperar porque no encuentra lugar. Uno ya está demasiado ocupado. Y por último, pues tenemos el buen terreno, que son aquellos que escuchan la palabra de Jesús, la reciben y la van a retener y la van a practicar. Y esa palabra entonces va a ser como esa semilla que va a poder crecer y dar fruto. Va a producir una transformación en la vida de esa persona. Bien, pues esa es la primera parábola y las 2 siguientes que Jesús cuenta, pues también giran en torno a la siembra. En esta ocasión, pues Jesús va a destacar el poder que tiene la semilla de crecer, que puede ser muy pequeña, como la semilla de mostaza, pero tiene ese potencial de crecer y convertirse en una planta o hasta en un árbol, ¿no? Entonces Jesús resalta ese poder que tiene su palabra. Cuando la recibimos con ese corazón bueno, receptivo, entonces estamos recibiendo algo que tiene la capacidad de transformar nuestra vida. Decíamos también en su día, cuando comentábamos esto, que el propósito de Dios al enviar su palabra
no solamente es el de ofrecernos entrar a su reino, sino también el de transformar todo nuestro ser a la imagen de Jesús. Eso significa cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Todo lo que Jesús es, Dios lo quiere poner en nosotros. Quiere poner su amor, su paciencia, su humildad, su justicia, su pureza, su bondad. Y todo ese poder transformador se encuentra en su palabra. Entonces, cuando la recibimos receptivamente y estamos dispuestos a aplicarla, ese es el cambio que va a producir en nuestro ser. Bien, pues esta es la enseñanza que veíamos en este capítulo. Un detalle importante que también resaltamos en su día es que Jesús hace una distinción entre sus discípulos y los que no son sus discípulos. Es decir, aquellos que han escuchado el llamado de Cristo, han recibido su palabra y se han comprometido con Jesús, es decir, que han recibido a Jesús como el Señor de sus vidas, como su Rey, y están dispuestos a seguirle, entonces esos son los discípulos de Jesús. Tanto hace 2000 años como hoy en día. También los que hemos respondido a su llamado somos sus discípulos. Y luego están los que no han respondido a su llamado. Quizá lo han escuchado, puede ser que hasta por mucho tiempo. Puede incluso que hayan recibido alguna bendición de parte de Dios, quizá hasta un milagro, pero no se han comprometido con Jesús. Entonces no son discípulos. Los hay hasta que están en contra de Jesús. También hay algunos que rechazan abiertamente a Dios, ¿no? Entonces en este capítulo también veíamos que es a los que son discípulos que Jesús les va a revelar los misterios del reino de Dios. Son los discípulos que reciben su palabra los que van a ser transformados conforme al propósito de Dios. Son los discípulos los que van a poder conocer a Jesús. Y son los discípulos aquellos a los que Dios ha prometido vida eterna en su reino. Los discípulos de Jesús. Y ese es el llamado que Él nos ha hecho a todos nosotros, a convertirnos en sus discípulos. Muchos de nosotros ya lo somos, ¿no? Bien, entonces lo último que veíamos en este capítulo, y ya paso la voz a vosotros, es la tempestad, ¿no? Veíamos el último pasaje que lo veíamos ayer. Ya Jesús ha terminado de enseñar y está atravesando el mar. En realidad era un gran lago, se llamaba el Mar de Galilea, junto con sus discípulos en la barca. Y vemos que se levanta una gran tormenta. Es de noche, está todo oscuro, y nos cuenta el relato que las olas entraban en la barca. Y se había puesto tan feo que ya la barca estaba que se hundía. Entonces los discípulos que están allí pues entran en pánico. Están llenos de miedo, asustados. Es normal, es comprensible, ¿no? A pesar de que algunos de los discípulos habían sido pescadores de profesión. O sea, ellos sabían lo que era estar atravesando una tormenta. Pero en esta ocasión estaba tan fea la situación que tenían mucho miedo. Había peligro de que se hundieran. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Nos dice el relato que Jesús dormía. Es decir, la misma situación, las mismas circunstancias, los discípulos llenos de miedo y Jesús durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los discípulos despiertan a Jesús. Y lo hacen de una forma no muy educada. Y le dicen, oye, casi como que, ¿qué te pasa?
¿es que no te importa que nos hundamos aquí y muramos? Se habían olvidado de quién es Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios y de los milagros que los discípulos le habían visto hacer a Jesús. Pero en esa situación de tanto peligro, pues tenían miedo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuando le despiertan, Jesús da una orden y la tormenta se calma. Todo se queda en tranquilidad. Y entonces le hace esta pregunta a los discípulos. Les dice, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Y esta es la enseñanza que veíamos que Jesús quiere transmitirnos a nosotros en las tormentas de la vida. Porque nosotros no somos pescadores, no es que vayamos mucho en barco, pero nuestra vida también es azotada por tormentas, por problemas grandes que nos atormentan. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la ruptura de una relación, quizá de un matrimonio, puede ser que nuestra economía se viene abajo y no tenemos para pagar las cuentas, puede ser una enfermedad. Sea la que sea la tormenta, Jesús quiere transmitirnos esta enseñanza. Y es que confiemos en Dios, confiemos en Él. Si le estamos siguiendo, si somos sus discípulos, Él está en la barca con nosotros. Entonces podemos confiar en Él. Y Él nos sacará adelante. Bien, pues entonces este es el repaso del capítulo 4. Y ahora ya sí, yo me callo y paso la voz para que todo el que lo desee pueda destacar un versículo, una frase, una palabra, una idea, algo que te haya hablado a nivel personal, que hayas aprendido, que te haya llamado la atención, una pregunta de algo que no entiendas. Bien, ahora os toca a vosotros. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Va a ser lo primero. ¿Me van a Dale. tocar? Aquí cuando se explican las primeras parábolas de los distintos terrenos donde caen las semillas, Sí. sí, has comentado que cae sobre el terreno bueno. ¿Qué condiciones reúne ese terreno para que te pueda llegar la palabra de Dios? Claro. Porque en unos sitios sí, porque hasta las personas con más problemas puede venirle un rayito de esperanza Claro, y cambiar, ¿no? Porque no en un pedregal puede salir claro, una Sí, rama de olivo o yo qué sé. claro, eso Es es una, difícil, pero sí, más difícil son otras cosas ya pasadas. claro, esa es una buena pregunta. De hecho, creo que hay algunos terrenos que tienen piedras, por ejemplo, o espinos, que después son trabajados, ¿no? Son arados y entonces se vuelven en buena tierra. También hay personas que escuchan la palabra y puede ser que al principio, pues esa palabra, como esa semillita, no vaya a poder prosperar, no vaya a crecer, no, porque las preocupaciones o los problemas o las cosas de este mundo, la codicia, lo que sea, pues no permiten que esa palabra crezca en el corazón de esa persona, pero tal vez más adelante sí, ¿no? Y se le trabaja un poquito y se le pone empeño, ¿no? Y Claro. esas cositas creo yo que Claro. todo el mundo puede cambiar, ¿no? Así es, todo el mundo puede cambiar, exactamente. Cuando Jesús habla del buen terreno, es lo que dice aquí, dice en el versículo 20, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, ¿no? En otro de los evangelios paralelos, porque esta parábola también la tenemos registrada, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, ¿no? Entonces, en uno de esos nos dice que escuchan la palabra y la retienen, ¿no? Es como que la escuchan a Jesús y están dispuestos a vivir así, como Jesús enseña.
Entonces se mantiene en esa palabra. Por eso se le llama el terreno bueno, ¿no? Claro, eso está representado por el buen terreno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere destacar algo de este capítulo? A mí me causa esto, como que dice acá, Jesús calma la tempestad. Uh-huh. Cuando estaban todos en la barca y se preocuparon por ver el mar que se había embravecido, y Jesús estaba muy tranquilo en la barca. Uh-huh. Hasta que ellos no lo despertaron, no se dieron cuenta de que tenían ahí a una persona que era el dueño de todas las cosas. Era el dueño del mar, del cielo, de todo lo que él creó. Entonces, muchas veces pienso que a nosotros nos pasan esas cosas. Sí. Que estamos pasando por tribulaciones, por cosas tristes o por las cosas de la vida, por adversidades, y estamos sufriendo y no nos damos cuenta de clamar y pedirle al Señor. Que cuando nosotros clamamos y le pedimos a Él toma control de todas esas cosas. Y Él nos da la paz. Viene esa paz en nuestras vidas, en nuestro corazón. Claro. Y pienso que en ese día que estuvieron ellos en la barca, cuando Jesús se despierta y le hizo callar al mar. Entonces así hace el Señor, cuando nosotros lo despertamos, Él hace llegar la paz para lo que estamos viviendo. Nos da paz. Nos da la paz. Sí. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Que en los problemas de la vida casi como que podemos olvidarnos de Jesús, ¿no? De que si hemos adquirido ese compromiso con Él como discípulos, si hemos respondido a su llamado, estamos caminando con Él. Pasa que juega en nuestra contra el que no le vemos, ¿no? Como no le vemos con los ojos, pues podemos olvidarnos, ¿no? Pero fijaos la lección que tenemos aquí, ¿no? Es que Jesús estaba en la barca con los discípulos, en la misma tormenta. Claro. Él quiere enseñarnos a confiar en Él, a confiar y a acudir a Él, ¿no? Él está en nuestro corazón y nosotros estamos sufriendo sin Él, porque Él está ahí hasta que nosotros lo despertemos y hablemos, Señor Jesús. Hasta que le prestemos atención, ¿no? Sí. Claro. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más queréis destacar? Una pequeña cosita es que, como tú has dicho antes, es que ellos eran pescadores. Conocían el mar. Y mirar lo que interpretaban, de cómo estaban, cómo veían el asunto. Claro, veían la tormenta, que realmente había un peligro real, ¿no? De hundirse, ¿no? A veces en la vida llegamos a esas situaciones donde parece que nos hundimos, ¿no? Que no podemos más, como que aquí se acaba todo, ¿no? Así como se sentían los discípulos en esta ocasión, ¿no? Y los discípulos nos enseñan a clamar a Jesús, ¿no? Y Jesús nos quiere enseñar a tener fe, a confiar en Él, ¿no? Incluso aunque parezca que ahí nos hundimos. Jesús nos dice, confía, acude a mí, ¿no? Y si lo hacemos, Jesús se convertirá en la fuente de nuestra paz. Muy bien, ¿qué más? Marieta, ¿tú tienes algo? Bueno, a mí también me interesa de las parábolas, que él busca la forma para hacer llegar a cada corazón de cada persona con sus parábolas, porque sabe que las personas a veces no se entienden mucho. Entonces, por medio de las parábolas les pone comparación de cómo son las personas que pueden caer por
orilla del camino, y todas las parábolas. Entonces, a mí eso me ha interesado mucho, que verdaderamente una vez no se toma en cuenta lo que Jesús le enseña, y uno tiene que estar como quien a la expectativa de que el Señor nos habla, por medio de la Biblia o por medio de alguien. Entonces, para uno poder entender, para uno poder hacer, Él nos habla, sino que a veces nosotros no entendemos o nosotros no queremos escuchar. Entonces, eso es una parte muy interesante de que tenemos que escuchar, y la palabra de Dios, mejor dicho, también leerlo, porque en lo que leímos ahí nos indica. Yo he visto que todo nos indica, como que fuéramos unos niños pequeñitos, nos indica de todo ya. Yo eso, desde más antes, yo me he dado cuenta. Y claro, se va en un evangelio, se va leyendo, y ya aparece muchas cosas en otro, igual de otro, no se puede decir que ahí no le explica nada, sino ahí está todo. Ya, entonces eso me ha interesado, de que de verdad, que así nosotros también podemos hacer con los demás, más que sea poner alguna comparación de alguna cosa, o de alguna, si tienen alguna enfermedad varias veces, siempre, bueno, yo también sí les he dicho, usted tiene a un sanador, a un quien nos puede ayudar, que nadie en este mundo nos puede ayudar. Tenemos uno quien nos puede ayudar, que claro. Él nos ama y Él nos quiere, y Él quiere que sigamos adelante, que seamos seguidores de Él. Sí, bien. Así es, gracias, Marieta. Muy bien, ¿quién más? Joana, ¿tú tienes algo que...? Si no salen voluntarios, yo voy escogiendo así. En el 27 dice, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto me lleva a lo que, a la soberanía y a la propia voluntad solo del Señor, que cuando crece esa semilla, que es la palabra, lo hace como en este ejemplo que da aquí en esta parábola, que dice, porque de suyo lleva fruto. Bueno, no, eso no, sino que no, ahí dice la segunda parte, que brota y crece sin que él sepa cómo, que Dios es el que hace la obra en cada persona, que Dios es el que lleva esa palabra y él la multiplica o la hace brotar en el momento que el proceso, por eso decíamos del tiempo de transformación, que es Dios el que lo va haciendo. Y aquí en el primero pues dicen que un hombre echa la semilla en la tierra. Ahí hubo una acción de que hizo algo, que no se quedó ahí quieto, ¿no? Que hubo una acción antes. Entonces, si hacemos esas acciones, Dios en su momento dado, Él va, dice, como Él dice, sin que Él sepa cómo, es Dios quien lo hace. Entonces, me lo deja así muy claro, ¿no? Para que lo entendamos y profundicemos en esto. Y luego me gusta mucho el 29 y dice, y cuando el fruto está maduro, esa palabra, el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, ya podemos coger ese fruto porque ya se va a aprovechar al 100%, como dice. Entonces, esa palabra del fruto está maduro es el que se completa esa obra, ¿no? Entonces, él lo ha llevado a eso, ¿no? Y hasta el final, ¿no? De la vida del ser humano. Muy bien, gracias. Vemos aquí la parte del hombre y la parte de Dios, ¿no? El hombre tiene que hacer su parte y Dios hace lo que el hombre no puede hacer, ¿no? Y también, como dice 27, digo otra vez lo que decía el otro día, sin que él sepa cómo. Creo que es importante, ya lo destaqué. Que a veces no tenemos esa paciencia también, o decimos yo he hecho, yo hago, pero es como el Señor que él lo ve, él sí ve todo nuestro corazón. Es importante, Joana, no creer. Esto llama a nuestra responsabilidad, sin que él sepa cómo.
Cuando hablamos de dar la palabra, nuestra función como discípulo, nuestra responsabilidad es esa, es transmitir la palabra de Jesús, ¿no? Compartirla con otros. Pero el cambio en el corazón de esa persona, eso es obra de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios va a hacer. La conversión de una persona a Cristo es obra de Dios, no es obra nuestra. Nosotros compartimos la palabra de Jesús, pero no convencemos a las personas. No podemos agarrar a alguien o coger un embudo y meterle la... Eso no se puede, no funciona así. O sea, no es... Él es el que le hace crecer, Claro. que le hace entender a las personas de lo que significa la palabra. Claro. Y el que cambia las vidas, ¿no? El que cambia las vidas es Dios, cuando alguien recibe su palabra. Pero nuestra función como discípulos de Jesús es transmitir su palabra, ¿no? Es como echar la semilla, pero luego la semilla va a crecer sin que nosotros sepamos cómo, ¿no? Dios es el que va a utilizar esa palabra para producir una transformación en el corazón de esa persona, ¿no? Pero nosotros debemos de echar la semilla, debemos de compartir su palabra, ¿no? También de cuidarle, porque como una plantita tiene que estar echando agua, sacando las malas hierbas, echándole abono. Entonces me parece que eso es también, si uno se le comparte la palabra a alguno y si lo conocemos o es de confianza, siempre estar pendiente de él, hablándolo, visitándole, para hacerle para hacerle crecer esa semillita. Claro. Como regarla, ¿no? Sí, claro, porque si no, a veces hay algunos que de verdad necesitan, más que sea hablar, necesitan más que sea preguntar alguna cosa. Pero están tan llenos de cosas malas que le rodean que a veces les cuesta más. Claro. Que sí, por eso que le entre, pues aquí mi madre, por eso lo decía, a veces no tenemos que desistir, no hay que intentar que vean. Claro. A veces le falta un poquito de apoyo y de ayuda. A veces también nos puede pasar de que le hablamos a alguien de Jesús, del mensaje de salvación, y tenemos el deseo de que esa persona, pues como nosotros, también responda a su llamado. Porque queremos su bien, ¿no? Queremos que conozca a Dios, queremos que tenga vida eterna. Y entonces le transmitimos la palabra, pero vemos que no da fruto, que esa persona no responde, ¿no? Y podemos llegar a frustrarnos. Quizás es alguien a quien queramos mucho, quizás es un familiar o un buen amigo, ¿no? Entonces nos podemos frustrar y decir, oye, ¿por qué? Y entonces intentamos como convencerla, ¿no? Pero no debemos olvidarnos de que nuestro papel solamente es transmitir la palabra y orar por la persona, orar, amarla, ¿no? Pero toda conversión es obra de Dios, toda conversión. Toda transformación en el interior de una persona es obra de Dios, no es obra nuestra. Cuando una persona se convierte, no la hemos convertido nosotros. Nosotros le hemos compartido la palabra, pero nosotros no somos la que le hemos convertido. Cuando una persona vemos que un cristiano que está recibiendo la palabra, que crece, que hay un cambio en su carácter, que está yendo, como dice aquí, que el fruto está maduro, ¿no? Va hacia la madurez. Eso tampoco es obra nuestra, eso es obra de Dios. Entonces eso es fácil, es importante de tenerlo en cuenta, primero para no culparnos o frustrarnos hasta ese punto, ¿no? De creer que estamos fallando nosotros, ¿no? Porque si nosotros hemos hecho nuestra parte, que es transmitir la palabra y amar a esa persona y orar por ella, pues hemos hecho nuestra parte, ¿no? No vemos el interior de la persona, que puedan haber piedras o espinos o lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces puede animarnos en ese sentido y luego también para no creernos más de lo que somos, ¿no? Claro, no caer en el orgullo, ¿no? De creer, mira, que he conseguido que esa persona se convierta, ¿no? O que vaya a la iglesia o que cambie. No somos nosotros los que conseguimos eso. Eso es obra de Dios, no obra nuestra. Y que uno mismo quiera. ¿Cómo? Y que uno quiera, claro. También está la voluntad de la persona.
Porque Dios no fuerza la voluntad. Eso es importante de entenderlo también. ¿Por qué Dios no fuerza la voluntad? Porque Dios es amor. Y el amor no obliga. No funciona eso de poner una pistola, ¿no? Y decir, oye, ámame, ¿no? Si no te mato. Claro, es Eso como no, cuando no es alguien amor. te está ayudando y está haciendo todo lo posible porque ves para arriba, no para abajo. Claro, tienes que querer tú. Claro. Tienes que querer tú y colaborar. Claro. Porque todo no lo vas a dejar a cargo de otras personas. Pues suele decir, Dios aprieta pero no ahoga. Claro. Me refiero también a lo de la barca. Sí. También es como poniendo a prueba a las personas, ¿no? También, claro. Uno siempre tiene que colaborar en todo lo que pueda. Y agradecido de que otras personas te quieran ayudar. Que todo sea para bien. Claro. Ya no se quede con una tortuga como yo. Por mucho que me pase, hasta que ya no me veo ahí, no pido ayuda, ¿eh? Siempre he intentado hacer las cosas por mí misma, pero llega a veces un momento de que es que ya no sé dónde. Que ya no sé dónde. Y luego piensas, jolín, pero tanta gente que necesita, voy a ir yo. Hay gente que no necesita más que yo. Entonces, ya piensas un poquito. Siempre todo se sale. Yo también está muy mal. Y digo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Un disparate. Pero las consecuencias es la situación muy mal. Cosas que tocan en la vida. Yo últimamente pienso eso, lo que ha dicho ella, que a él no le cuesta. Nosotros lo que pasa es que lo vemos todo desde un punto de vista humano. Ay, tanta gente que hay, voy a ir yo con esta pequeña cosa, ay, me da vergüenza, ay, no, voy a esperar un poco más. Si se lo pides, pero es que Dios quiere que le pidas todo, cualquier cosa, todo es cualquier cosa. Va a tener cosas pequeñas también, todo. Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces Él es capaz, más que capaz, de atender a todo el necesitado que acuda a Él, ¿no? Claro. Y además todo desde un punto de vista humano. Es que luego cuando estás un poquito mejor aprecias todo mucho más. Porque lo has pasado mal. Porque es mucho peor estar bien y llegar a estar muy mal. Se lo llevas muy mal. Claro. Cuando lo has pasado mal de verdad y vas recuperándote un poquito, lo valoras y lo agradeces. Claro. Sí. Fijaos cómo funciona esto del amor que decíamos, ¿no? De que Dios no obliga. Vosotros fijaos, si intentamos entender a Dios, ¿no? Dios que nos ama, Él sabe que lo mejor que podemos hacer es permitirle a Él que dirija nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer es acudir a Jesús y comprometernos con Él para seguirle, ¿no? Y hacerle nuestro Rey. Él sabe que eso es lo mejor que nos puede pasar, pero no nos va a obligar a hacer eso, porque tiene que ser por amor, ¿no? Porque Dios es amor. Entonces, si le vamos a amar, tiene que ser eso, amor, ¿no? Tiene que ser voluntario. Entonces, a pesar de que Él sabe que eso es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, Él lo único que hace es llamar. No es lo único que hace, también se muestra, nos bendice, nos ayuda, ¿no? Pero no obliga, no fuerza nuestra voluntad. Entonces, Él envió a su Hijo Jesús para demostrarnos cuánto nos ama, que dio la vida por nosotros, para mostrarnos cómo es Él, ¿no? Cuando leemos la vida de Jesús, pues conocemos a Dios, vemos el carácter de Dios. Vemos a un hombre compasivo, dispuesto a ayudar a todos los necesitados. Vemos a un hombre que se acercaba a los que sufren, a los rechazados, a los marginados. Vemos a un hombre puro, a un hombre justo, a un hombre lleno de amor, humilde. En Jesús vemos todo lo que Dios es, ¿no? Entonces Dios se ha mostrado a nosotros para que podamos conocerle y acercarnos a Él por lo que Él es, ¿no? Y que podamos ver que Él ha estado dispuesto a dar la vida por nosotros, para rescatarnos. Pero no va a forzar nuestra voluntad, no nos va a obligar. Entonces, somos nosotros, es cada persona la que debe responder.
Bien, ¿quién más quiere resaltar algo de este capítulo? Eder, ¿tú tienes algo que te gustaría comentar o no? Sí, o sea, este texto, las escrituras de San Marcos, pues te enseñan muchísimas cosas, ¿no? Bueno, cuando yo pues me aferro a él, ¿no? Para cuando llega alguna aflicción o algún problema, alguna angustia, todas esas cosas, pues uno tener, no soltarse de la mano de Dios, ¿no? Tener presente que Él puede con todo, ¿no? Te alivia, te apacigua, te da amor, te da tranquilidad. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, no perder la fe en Él. Y también me enseña también lo de, o sea, que pues Él le da la luz a uno, ¿no? Y no dejar que esa luz se apague, sino antes alumbrar a otros, ayudar a otros a que conozcan de Él, para expandir para que haya semilla, ¿no? Sí. Y también tenemos que tener en cuenta también lo de ser misericordiosos con las personas, no juzgarlas, ¿no? Porque también dice que con la misma vara que mediremos a otras personas también seremos medidos, y a veces no estamos de acuerdo con otras personas, pero nosotros no somos nadie para juzgar a esas personas, sino antes ser misericordioso como era Él, ¿no? Y tener más comprensión, más empatía, más, así no nos guste esa persona, o que pues el que obra en ellos es como tú dices, es mi Dios, ¿no? El que hace el cambio. A veces yo he visto personas que no creen y son terribles y todo, pero yo he visto que con los años han conocido de Dios y han hecho un cambio total, y eso ha sido el Espíritu Santo, mi Dios, que los ha cambiado. No uno, ¿no? No uno. Sí. Sí, tener primero a Dios por delante, yo creo que es lo más importante. Que Él guíe nuestros pasos, nuestros caminos, que se haga su voluntad. Entonces, ese es lo... Y también saber lo que se pide, ¿no? ¿Algo más? ¿Así? Ahí ya. Ahí. Muy bien. Gracias, Eder. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tú, Tatiana, tenías algo que querías resaltar? O... Yo solo puedo hablar desde el punto de vista personal. Claro. En común acerca de todo este capítulo de Marcos. Es que desde el punto de vista de mi alma, que recibe la palabra, yo estoy llena de dudas. Y como yo solamente estoy entrando en el Evangelio, para mí es muy difícil de comprender algunas cosas. Siempre yo estoy queriendo de profundizarlo para comprender hasta el fondo qué quería decir, de qué se trata esto. Y de este capítulo yo comprendí que no hay que profundizar demasiado, que hay que aceptar la palabra, leerla, dirigirse más a Dios y esperar cuando Dios me abra los ojos. Eso es lo que yo he sacado de este. Como dar lugar a su obra, ¿no? A que él obre. Sincera, hablando. Muy bien. Larisa, ¿a ti te gustaría comentar algo? ¿O del capítulo 4? Biblia, to jest libro filosofía, la vida. La filosofía de la vida. Sí. Jezus Chrystus jest moim pasterzem. Jest mój pastor. Muy bien. Он ничего не боится. No tiene temor de nada este pastor. Все боялись лодки. Рыбаки, todos tenían miedo en la barca, los pescadores, todos. Твердые мужчины. Los hombres del mar que son muy firmes, valientes.
a Jesús не боялся. Y Jesús no tenía miedo. И поэтому я верю ему. Por eso tengo fe en él. Qué bueno, sí. Ценно, Bien. ценно. И не надо бояться жизни. Y no hay que tener miedo de la vida. Будет так, как Бог хочет. Todo estará como Dios lo quiera. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Larisa. Muy bien. Mario, ¿tú tienes alguna cosa que te gustaría comentar? ¿O no tienes? Mientras estamos dice acá que se levantó una gran tempestad. Sabemos que había muchas personas que tenían experiencia de estar en estos momentos difíciles, pero hay cosas en la vida que a veces no tenemos nosotros el control. Y yo estos días, por eso que estoy pasando, ¿no? Yo sé que mi problema a veces es pequeño comparado con los problemas que tienen otras personas. A veces cuando comparamos lo que nos sucede a nosotros, miramos que a veces lo que nos pasa a nosotros es muy pequeño. Y tenía un sueño yo que miraba una gran tempestad, como un huracán, como decimos nosotros en nuestro país. Aquí le llaman diferente. Y en el sueño miraba aquello, una tempestad, un viento muy fuerte. Y yo solo tenía a mí una alabanza que dice que la última palabra la tiene Él. La última palabra siempre la va a tener Dios. Y que en momentos difíciles yo creo que hay que apegarlos a Él y clamar a Él, que Él tiene el control sobre todo. De toda situación, sea enfermedad, sea lo que sea. Dios es el que tiene la última palabra. Lo que el médico diga es esto, no es eso. Dios es el único que tiene el control y la última palabra la tiene. Solo que hay que tener fe sobre todo. Muy Solamente. bien, así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos entonces el estudio de hoy. Esto ha sido el capítulo 4 de Marcos. Mañana, si Dios quiere, empezamos con el 5, capítulo 5.